Lección 2.2. Elementos de detalle. Los elementos de detalle en Revit son aquellos componentes 2D, obviamente, que podemos utilizar para completar una vista que va a ir a un plano de impresión. Se sabe que además de construir un modelo o una maqueta virtual de nuestro proyecto, en algún momento vamos a tener que crear los planos para documentar todo este proyecto y para luego hacerlo construible. De esta forma, en la metodología tradicional, digamos, de cuando trabajábamos con AutoCAD, muchos de ustedes, tanto como yo, teníamos una enorme cantidad de bloques de AutoCAD que nos servían para justamente completar o aumentar el nivel de detalle de los diseños, y que algunos exclusivamente se estaban preparados para estos planos de impresión. Aquí, cuando se habla de la tecnología BIM y también cuando se habla de Revit, muchas personas tienen la postura de que hay que abandonar todo lo que se refiere a AutoCAD justamente para dar un paso hacia adelante. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se puede aprovechar muchísimo de todo el material generado cuando se trabajaba con AutoCAD, y es lo que les voy a mostrar hoy. Justamente es cómo reutilizar estos archivos, estos bloques de AutoCAD, para llevarlos a Revit como elementos de detalle y ahorrarnos muchísimo tiempo y muchísima improductividad tratando de modelar todo lo que luego va a ir a un plano. Vamos a trabajar en estos tres ejemplos. El primero es una mesa para 6 personas, sencilla. El segundo ejemplo son dos pequeñas banderas, que estos símbolos se utilizan en una sección o en un alzado, justamente cuando se indica el eje, digamos, de medianera de la construcción. Y por último vamos a trabajar sobre un símbolo de norte, que es muy común encontrarlos en los distintos planos. Vamos a comenzar entonces. Aquí tenemos el proyecto de ejemplo sobre el cual vamos a hacer estas pruebas con nuestras familias, y vamos a comenzar a crear la familia de elemento de detalle métrico con la plantilla de elemento de detalle métrico. Vamos a ir a Revit, vamos a comenzar con nuevo y familia. Seleccionamos la plantilla de elemento de detalle métrico y abrimos. Yo les voy a pasar los tres bloques de AutoCAD, que son estos tres que están aquí. Comenzaremos con la mesa 6.wg y la vamos a importar directamente dentro de este componente de detalle. Vamos a ir a la pestaña insertar y vamos a ir a importar CAD. Aquí tenemos entonces los tres bloques de AutoCAD. Voy a comenzar con el que dice mesa 6. Yo sé que esto, cuando los dibujaba para AutoCAD, siempre los dibujaba en metros, en la unidad de metros, así que aquí tiene que aparecer como unidad de importación metros. Voy a mantener los colores y le voy a poner que la posición sea, por ejemplo, origen a origen. Le voy a dar a abrir y aquí tengo colocado, digamos, el elemento de detalle, o mejor dicho, el archivo de AutoCAD importado dentro del elemento de detalle. Lo que voy a hacer es seleccionarlo y descomponer completamente este elemento, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es guardar este componente de detalle, ¿sí? Por ejemplo, le voy a poner mesa 6, ahí está, y lo voy a guardar. Y así como está ahora abierto, lo voy a cargar dentro del proyecto para probar justamente qué es lo que sucede, ¿sí? Fíjense que estoy en una vista de planta y cuando me vengo para aquí yo puedo colocar directamente este elemento, que no lo tengo que crear, recuerden, porque yo ya lo tengo creado hace muchísimo tiempo y lo vengo utilizando, o mejor dicho, lo venía utilizando cuando dibujaba en AutoCAD para mis proyectos. Aquí lo estoy volviendo a usar, pero claro, yo estoy viendo el patrón del diseño que tiene en este caso el solado, el suelo, y bueno, esto se ve transparente, ¿no? Vamos a volver entonces al entorno de familias y vamos a cambiar estas líneas por regiones de relleno, como hicimos en la etiqueta simple. Vamos, por ejemplo, a tomar con tabulador, ¿sí? Aquí está estas 4 líneas y las vamos a copiar al portapapeles. Como yo voy a reemplazar, digamos, estas 4 líneas por una región, entonces no tiene más sentido que yo tenga estas 4 líneas. Directamente las voy a cortar al portapapeles, ¿sí? Las voy directamente a cortar. Y como me interesa, por ejemplo, que estas líneas y el patrón que va a tener esta mesa sea, por ejemplo, de color marrón,
voy a ir, como hicimos la lección anterior, a gestionar estilos de objeto y voy a crear una nueva subcategoría de líneas marrones. Ahí está. Hay una sola subcategoría que puedo crear, así que lo voy a crear allí. Aquí le voy a poner el color, por ejemplo, marrón. Vamos a darle a aceptar y voy a darle a aceptar. Y ahora voy a crear una región de relleno, ¿sí? Voy a crear región rellenada y voy a pegar directamente desde el portapapeles, alineado con la vista actual, las 4 líneas que me llevé cortándolas al portapapeles. Ni bien se pegan, fíjense que están seleccionadas, aparecen en la subcategoría 0. La voy a cambiar a líneas marrones. Aquí está. Y van a aparecer de color marrón. Y voy en la pestaña de propiedades, estoy usando el relleno llamado hormigón. Voy a editar este tipo, voy a duplicar y le voy a poner, por ejemplo, marrón claro como nombre a este diseño, patrón de relleno. Voy a usar el relleno uniforme y le voy a poner, por ejemplo, un color, el mismo color marrón, pero un poco más claro, ¿sí? Así está bien. Finalizo la región rellenada y ya tengo, digamos, mi mesa, ¿sí? Directamente creada, digamos. Aquí me está faltando las sillas. Con las sillas vamos a hacer lo mismo. Voy a colocarme sobre una de las líneas de las sillas. Con tabulador me va a seleccionar todo el perímetro de líneas. Aquí lo mismo, tabulador, y con control apretado voy a sumar esta silla a la selección. Aquí lo mismo, tabulador y control. Aquí también, tabulador y control. Tabulador y control. Y tabulador y control. Estas también las voy a cortar directamente porque las voy a reemplazar por una región rellenada. Vamos a crear otra región rellenada. Ahí está. Y voy a pegar alineado con la vista actual las líneas que ya me he llevado antes. Y ahí las tengo. Vamos a elegirlas otra vez porque perdí la selección, ¿sí? Y les vamos a dar el color también marrón. Ahí está. Y voy a usar, en este caso, selecciono la región rellenada de marrón claro. Voy a dar finalizar. Y ahí tengo, digamos, fíjense, acá estoy en estructura alámbrica trabajando el componente de detalle. Me voy a pasar a un sombreado, digamos. Y aquí tengo, digamos, las dos regiones rellenadas compitiendo entre sí para ver quién resalta respecto de la otra. Voy a enviar la mesa que está aquí, fíjense que la puedo seleccionar y la puedo poner, organizar en primer plano o enviándola al fondo. En este caso la voy a poner en primer plano. Este era uno de los temas, digamos, que teníamos que ver, justamente es la de organizar las regiones. En un componente de detalle las regiones se pueden organizar para ver quién está por encima de las otras. Vamos a cargar en el proyecto y vamos a reemplazar todos los parámetros y la familia actual. Y ahí tengo, ¿sí? Mi componente de detalle perfectamente creado, no he tardado ni un minuto para hacerlo y estoy reutilizando los bloques de AutoCAD que siempre, digamos, he tenido y que todavía sigo teniendo en la biblioteca de bloques. Vamos a pasar al segundo ejemplo, que en este caso son estos pequeños banderines. Vamos a crear un nuevo componente, elemento de detalle, nueva familia. Vamos a elemento de detalle métrico y vamos a abrir. Vamos a importar nuevamente, aquí insertar, y vamos a importar el archivo CAD. En este caso son unas banderas, mantengo los colores, automático no, origen a origen, y le doy a abrir. Y ahí tengo mis banderines, ¿sí? Lo voy a descomponer. Yo siempre tengo la costumbre de descomponer estas líneas, ¿sí? Y convertirlas en líneas de Revit, que en este caso son líneas finas, líneas medias o líneas gruesas, ¿sí? En este caso son líneas finas, me interesa que sean líneas finas, y ahí la tengo. Vamos a crear un tipo de familia, ¿sí? Recuerden que esto siempre lo tengo que hacer. Un nuevo tipo de familia, ¿sí? Banderines. Ahí está. Le doy a aceptar y voy a guardar esta familia como banderines. Y la voy a cargar en el proyecto. Le digo que sí. Pero a estos banderines los voy a utilizar
no en la vista de planta, sino en un alzado, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo este muro que está aquí, es un muro medianero. Fíjense que he utilizado un plano de referencia para indicar ese muro medianero. Entonces luego cuando voy a una vista de alzado, por ejemplo un alzado este, ¿sí? Aquí voy a ver la línea de referencia en esta vista y voy a poder ir, recuerden que todos estos son elementos de detalle, entonces voy a poder ir a la parte de anotar, voy a componente, fíjense que yo puedo desplegar componente de detalle, ¿sí? Y aquí tengo mi componente, ¿sí? Si yo estoy en propiedades, yo puedo elegir los componentes que ya tengo cargados, ¿sí? En este caso es este banderín que está aquí. No hace falta que yo le haga región ni nada por el estilo, porque siempre estos banderines suelen estar, digamos, alejados de todos los elementos y no tienen que tapar nada. Y entonces ahí tengo un componente que obviamente no lo puedo resolver con un modelo 3D, como así puede ser por ejemplo la mesa, y lo necesito para detallar o reutilizar estos bloques que antes los utilizaba para planos, los tengo ahora disponibles como elementos de detalle en Revit. Y vamos al último de estos elementos de detalle, que es el norte, ¿sí? Vamos a crear una nueva familia. Obviamente va a ser un elemento de detalle también, métrico. Y vamos a insertar el archivo de AutoCAD. ¿Sí? Recuerden que yo estoy a favor de reutilizar la información, sea de la fuente que sea. En este caso, si es de AutoCAD, mejor. Voy a norte, en metros, y le voy a poner centro a centro, porque no recuerdo si esto está colocado en el 00 del proyecto de AutoCAD. Ahí lo tengo. Como se me puso en cualquier lugar, no importa, lo selecciono, le voy al comando mover, elijo el centro del bloque y lo llevo hasta el centro de coordenadas. Ahí está. Lo exploto. Ahí está. Ahí lo tengo. Y lo voy a crear un tipo para esta familia. Vamos a poner aquí norte. Aceptar. Y voy a crear la familia en sí. Voy a guardar, digamos, esta familia como un archivo, ¿sí? Veleta de norte. Ahí está. Y la vamos a cargar en el proyecto. En el proyecto, ok. Obviamente no lo voy a usar en una vista de alzado, el norte, lo voy a usar en una vista de planta. Así que vamos otra vez a cargar el proyecto. Y lo tenemos en la vista de planta. Aquí está. Vamos entonces otra vez a anotar y vamos a colocar un componente. El último que se carga es el que se coloca. Y acá vamos a ver una variante interesante, ¿sí? Que es propia de que estos componentes pueden tener cierto comportamiento productivo en este caso. Aquí por ejemplo tengo yo veo que el componente en sí es transparente como los de la primera vez, ¿no? Perdón, además tengo que, al haberlo descompuesto, se lo olvidé, tengo que elegir todas las líneas que se han creado. Voy a filtrar aquí porque estoy eligiendo también los planos de referencia. Y los voy a pasar a su categoría, fíjense que aparece como la capa 0, voy a pasar a líneas finas, ¿sí? Ahí está. Pero bueno, esto es un elemento que es transparente, o sea, no tiene, digamos, no se pierde junto con el resto de los elementos. Vamos a crearle una máscara, no vamos a hacer una región de relleno, sino que le vamos a crear una máscara, que es como una región de relleno pero de color blanco, ¿sí? Para eso voy a tomar estas líneas que están aquí, digamos, y los voy a, como hice antes, los voy a cortar, ¿sí? Ahí está. Y vamos a crear una región de máscara pegando el portapapeles alineado con la vista actual las líneas que acabo de cortar, y lo doy fin. Con eso yo creo el equivalente a una región de relleno o a un hatch de color blanco que va a tapar todo. Fíjense que yo cuando voy a cargar la familia en el proyecto, voy a reemplazar todo. Y la región de máscara siempre enmascara todo lo que haya, digamos, del modelo, siempre va a enmascarar todo. Pero vamos a suponer ahora
como les dije antes, vamos a usar lo que es el parámetro si no. Vamos a suponer que a mí me interesa que este comportamiento sea dual. Vamos a suponer que a mí me interesa tener la posibilidad de elegir que la máscara esté o que la máscara no esté, ¿sí? A mí me interesa de pronto que en algunos proyectos ponerle la máscara y en algún otro proyecto no ponérsela. Para eso vamos a volver aquí a Revit, al editor de familias, y fíjense, a la máscara en particular yo la puedo seleccionar, ¿sí? Tengo aquí dentro de las propiedades de la máscara, del elemento de detalle, en este caso es la región de máscara, un parámetro que se llama visible y aparece tildado. Y tengo un pequeño botón aquí al costado que lo que me hace es permitirme parametrizar, crear un parámetro, asociar esta visibilidad con un parámetro, de manera de controlar justamente si quiero que se vea o no se vea esa región de máscara. Vamos a hacer clic en este pequeño botón y me va a aparecer la ventana de asociar parámetros. Yo no he creado ningún parámetro para controlar la visibilidad de esa región de máscara. Voy a aprovechar a crearlo ahora. Fíjense que aquí me aparece ninguno, no hay ningún parámetro para asociar con esta visibilidad. Voy aquí a este botón que está aquí que dice añadir parámetro. Entonces voy a rellenar aquí con, por ejemplo, un parámetro que se llame ver máscara, ¿sí? Y acá tengo la posibilidad de elegir que este parámetro se comporte por tipo o por ejemplar. Vamos a dejarlo como está, por tipo, ¿sí? Y vamos solamente en este pequeño desplegable, vamos a agrupar este parámetro dentro de la jerarquía, digamos, o dentro de la agrupación de gráficos. Porque la máscara hace referencia a un gráfico, ¿no? Y le vamos a dar a aceptar. Ahí, ahora sí me aparece ver máscara como un parámetro de la lista y le vamos a dar a aceptar. Si ahora vamos al botón azul de tipos de familia, vamos a ver que el parámetro ver máscara aparece dentro del grupo gráficos, ¿sí? Y esto que está aquí es un parámetro de tipo sí no. ¿Qué significa? Bueno, es un tilde que tiene la posibilidad de estar en un estado de sí, o sea, tildado, y no cuando está destildado. Fíjense lo que sucede ahora. Vamos a poner esto por el costado. Cuando yo tengo tildada el parámetro sí no de ver máscara, se ve obviamente la máscara que está allí. Y cuando yo lo tengo destildado y aplico, esa máscara desaparece. En el editor de familias no voy a notar la diferencia porque es imperceptible. Pero si yo destildo este parámetro y cargo la familia en el proyecto, ¿sí? Vamos a cargarla en el proyecto y sobrescribo, van a ver que la máscara desaparece, ¿sí? Pero claro, a mí me interesa tener un comportamiento dual, poder elegir o pongo la máscara o no pongo la máscara. Entonces ahí es donde yo juego con estos dos conceptos. Por un lado el parámetro sí no, que me permite tildar o no tildar para ver o no ver la máscara, y por otro lado los tipos de familia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos al botón azul y vamos a crear dos tipos de familia. Yo ya tengo creado uno que se llama norte, ¿sí? Vamos a cambiarle el nombre, ¿sí? Le vamos a poner, por ejemplo, norte guión con máscara, ¿sí? Aceptar. Y vamos a crear otro tipo de familia que se llame, obviamente, norte sin máscara, ¿sí? Y le vamos a dar a aceptar. Y yo ahora tengo la posibilidad de elegir entre dos tipos de familia, un norte con máscara y un norte sin máscara. Esto es un nombre, solamente le he asignado un nombre al tipo de la familia. Ahora vamos a hacer corresponder justamente el parámetro con el nombre que tengo para el tipo. Por ejemplo, norte sin máscara tiene que estar destildado. Esto está bien, así que le doy a aplicar. Ahora despliego, me cambio a norte con máscara y aquí tiene que estar tildado, porque ahí es donde yo quiero ver la máscara. Y le doy a aplicar, ¿sí? Y si se fijan, yo tengo norte con máscara que aparece tildado y norte sin máscara va a aparecer destildado. Cuando le doy a aceptar, ahora yo tengo un componente, un elemento que tiene dos tipos, una familia que tiene dos tipos. Uno que va a mostrar la máscara y otro que no la va a mostrar. Vamos a cargar en el proyecto, le vamos a dar a aceptar, vamos a sobreescribir todos los valores del parámetro, etcétera.
Y aquí tengo entonces mi nueva familia, ¿sí? Fíjense que mantengo, lamentablemente cuando estoy haciendo pruebas con esto de las familias, mantengo el tipo anterior, que este es viejo, el norte, pero me acaba de crear el norte con máscara y el norte sin máscara. Cuando elijo el norte con máscara, aparece la máscara justamente que me interesa a mí que aparezca del norte. Ahora, cuando yo elijo el norte sin máscara, ese parámetro si no acaba de cambiar de estado y la máscara no se ve. Me queda ajustar un pequeño detalle, y es que cuando yo he creado esta región de máscara he cortado esas líneas que aparecían ahí justamente porque las iba a reemplazar. Ahora las necesito porque cuando no quiero ver la máscara quiero seguir viendo ese círculo, digamos, que aparecía alrededor. Debería de tenerlo también en el portapapeles. Vamos a ver si lo puedo pegar alineado con la vista actual, ¿sí? A ese círculo que copié el portapapeles, ahí lo tengo. Fíjense que está como superpuesto, pero yo tengo por un lado las líneas, que son solamente líneas finas, ¿sí? Y debajo de estas líneas con tabulador tengo la máscara, ¿sí? Que tiene un parámetro asociado de si no. Vamos por última vez a cargar este componente de detalle, este elemento de detalle en el proyecto. Ahí vamos. Y esta entonces sería mi versión final de la familia. Fíjense, la familia que es completamente transparente, por así decirlo, que se ve a través, digamos, que no tiene máscara, y el tipo, desplegándolo de aquí, que sí tiene máscara. De ahí la posibilidad de crear tipos de familia. Yo puedo, es decir, ajustar ciertos parámetros, y cuando cambio el tipo puedo hacer que esos parámetros cambien, como en este caso el componente de visibilidad si no. Vamos entonces a recapitular. Dijimos que utilizamos este tipo de componentes de detalle para enriquecer las vistas que van a servirnos luego para imprimir planos. Dijimos que se pueden reutilizar todos los archivos de AutoCAD que tengo, digamos, en mi biblioteca de cuando trabajaba con la metodología CAD. Cuando creo regiones de detalle que se superponen, yo las puedo organizar, traerlas adelante, ponerlas detrás, y puedo, a partir de la creación de un parámetro si no, en el campo visible de la máscara, crear dos tipos de familia. Una familia que me permita mostrar la máscara y otra familia que me permita ocultar la máscara. Fíjense que estoy por un lado reutilizando los bloques de AutoCAD que siempre tuve, pero por otro lado a esos bloques de AutoCAD yo le estoy dando un nuevo comportamiento, una nueva alternación que de pronto me puede servir a mí y me es útil para jugar en diferentes escenarios, ¿sí? Imagínense, vamos a volver por ejemplo a la mesa. Imagínense que yo podría, esto se lo voy a mostrar como un ejemplo final, yo podría cambiar el color de esta mesa, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tomo esta región que está aquí y al parámetro visible, ¿sí?, le añado o le creo un parámetro que se llama, por ejemplo, color marrón, ¿sí?, y lo llevo, por ejemplo, a gráficos y le doy OK. Este es el color marrón. Vamos a suponer que le copio el portapapeles esta región y la pego en el mismo sitio, ¿sí?, ahí, solamente que en lugar de esta segunda región, en lugar de hacerla de color marrón, la hago, por ejemplo, de color, ahí está, gris. Vamos a ponerle un color gris, ahí está. Y a esta región gris le creo otro parámetro diferente, no el marrón, sino que voy a añadir otro más que se llama, por ejemplo, color gris. También lo voy a poner en gráficos, ¿sí? Le doy a aceptar. Y fíjense lo que sucede ahora. Yo puedo crear dos tipos. Yo tengo ahí como dos regiones superpuestas, la gris y la marrón. Vamos a tipos de familia. No tengo ningún tipo creado, voy a aprovechar a crear los dos. En este caso es la mesa de color gris y otro nuevo que se llame mesa de color marrón. Y aquí empezamos a jugar. La mesa de color marrón tiene que tener prendido el color marrón y apagado el color gris. Aplico.
Y la mesa de color gris al revés, tiene que tener prendido el color gris y apagado el color marrón. Y fíjense cómo yo jugando con la visibilidad de los objetos, obviamente los tengo que, por así decirlo, duplicar. Tengo de pronto un bloque, en este caso un componente, un elemento de detalle, que me va a servir para distintas situaciones, por así decirlo, con distintos colores. Aquí tengo, por ejemplo, la mesa para 6 personas, que mantiene su tipo de familia viejo, el mesa 6. Pero yo tengo la mesa de color gris, que cuando la coloco allí es de color gris, ¿sí? Y luego cuando la cambio a color marrón, ¿sí? La tengo de color marrón. No solamente puedo ver y prender y apagar un componente con este parámetro sino en visibilidad, sino que también si tengo 2 o 3 componentes puedo jugar alternando uno con el otro, y un elemento de detalle que me llevó un minuto crearlo, puedo duplicar sus regiones y crear a lo mejor 5 con distintos colores o con distintos motivos o formas. Imagínense mesa cuadrada, mesa redonda, ocultando y mostrando ese tipo de componentes. Y todo esto con el poder de reutilizar mis bloques de AutoCAD, que en mi caso particular tengo miles, digamos, en la biblioteca, sin necesidad de tener que ir buscando por internet o de tener que crear una familia 3D, un componente 3D, para que luego se vea de una determinada forma en un plano. De esta manera yo aprovecho todos mis bloques 2D de AutoCAD y les doy una nueva utilidad con los tipos de familia y los parámetros Sino. En la próxima lección vamos a ver cómo a estos elementos de detalle comenzar a hacerlos flexibles. Recuerden que hasta ahora lo que he estado haciendo es con una etiqueta obteniendo información de un componente, con un elemento de detalle reaprovecho digamos los bloques de AutoCAD que tengo y podría dibujar yo mi propio elemento de detalle con líneas y regiones, y vamos a pasar a ver ahora cómo hacer flexibles estos elementos para que puedan deformarse a voluntad.